Sé que todas las cosas que acontecen en la vida tienen un propósito. Sé que todas las cosas que acontecen en la vida tienen un porqué. Y yo sé que a lo mejor se ha hablado mucho acerca del llamado y seminarios, congresos se han hecho para hablar respecto al tema. Pero muy pocas veces logramos descubrir cuál es nuestro llamado. Y escúchame, sé que voy a hablar ahorita de algunas cosas de la iglesia, pero lo más importante es que tú te vayas el día de hoy sabiendo que Dios ha hecho un llamado para tu vida y debes de saber cuál es ese llamado. Tal vez hoy no lo vas a descubrir, pero sí te quiero animar y te quiero retar a que a lo mejor te vayas con la espina de decir, bueno, Señor, ¿por qué me trajiste a esta iglesia? ¿Por qué me pusiste en el lugar en el que trabajo? ¿Por qué formo parte de la familia en la que estoy? Porque en Dios no existen casualidades. Es algo que estoy acostumbrado a decir, es algo que digo muy comúnmente, pero hoy te voy a dar una perspectiva bíblica respecto a esto. Y el mensaje el día de hoy se titula ¿A qué fui llamado? Repite conmigo, ¿a qué fui llamado? Voltea ahí con la persona que tienes a un lado, a lo mejor la tienes a 2 metros, pero dile, ¿a qué fui llamado? Porque a veces, te digo, hablamos tanto del tema que algunos no saben cuál es el propósito del por qué están en este mundo. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con algunas personas y me gusta hacer esta pregunta: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la finalidad de la por qué estás en este mundo? El por cuál estás en este mundo. Y muchos dicen, hablando del tema de iglesia, no, pues es que estoy aquí para ganar a México para Cristo. Hay gente que así te va a decir. Y está bien. Pero ese es nuestro llamado como iglesia. ¿Cuál es tu llamado como persona? ¿Cuál es tu propósito como persona? Son cosas diferentes, son cosas distintas. Y mira, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice lo siguiente: Él es quien nos salvó y nos escogió. ¿Para qué? ¿Sabes por qué estás aquí el día de hoy? Porque Dios ya te había escogido. Hace un momento que estábamos adorando, te estaba leyendo Jeremías y dice la palabra de Dios que Dios te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo. Él ya te había dado un propósito y sabemos eso. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese llamado? Sí, Dios dice que me escogió y me salvó. ¿Para qué? Para su obra santa. ¿Cuál es la obra santa que Dios ha determinado para mi vida? Eso es lo que yo te quiero desafiar el día de hoy. Eso es lo que yo te quiero retar el día de hoy. No se trata de que vengamos a la iglesia por cumplir. No se trata de, a lo mejor cuando estábamos en la cuarentena, de estar viendo solamente los mensajes por YouTube. Qué padre que Dios a lo mejor te habló de esa manera. Pero de lo que se trata todo esto es de que pases de ser un espectador a convertirte en un protagonista. De eso se trata. De decir, ok, qué chido, me gustan las luces, está bien guapo el que canta. ¿Por qué se ríen? Amén. Pero yo también quiero ser protagonista de lo que va a acontecer ahí. Oye, qué chido que están grabando y que a lo mejor esto se va a transmitir en redes sociales. Pero no se trata solamente de que lo veas, se trata de que tú seas protagonista de lo que Dios quiere hacer. Ese es tu llamado.
Nuestro llamado ha sido a la obra santa de Dios, pero no a ser un espectador, sino a convertirme en un protagonista de esa historia. Ahora, escucha esto. La obra de Dios no está limitada solamente a lo que estamos haciendo en conjunto, a lo que estamos haciendo como iglesia. La obra de Dios va más allá de eso. La obra de Dios comienza verdaderamente cuando salimos de las cuatro paredes y comenzamos a hacer lo que hacemos afuera. Por eso yo te decía, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? En mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, con mi familia. Qué chido que podemos pasar tiempos alegres con la familia. Qué padre que podemos celebrar con la familia. Qué bueno que podemos estar con los amigos y pasar un rato agradable. Pero tu llamado va más allá de pasártela bien en este mundo. Tu llamado va a trascender. Tu llamado es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Tu propósito es más grande de lo que tú te imaginas. Deuteronomio capítulo 5 versículo 31 dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Dios ya trazó un camino para tu vida. Tal vez has caminado por varios caminos, tal vez has estado por varios lados, tal vez has estado por varios lugares, pero lo que a Dios le interesa es que camines el camino que Él ya trazó para tu vida. Hace varios años, cuando yo tenía, si no mal recuerdo, 19 años, Dios en un campamento de jóvenes lanzó una profecía que sería realidad prácticamente 20 años después. Y Dios me dijo en aquel campamento en Guadalajara que yo iba a ser pastor. Y yo dije: no, Señor, esa palabra no es para mí. Yo creo que te equivocaste. Yo voy a hacer otra cosa, pero pastor no. Y caminé otros caminos. Pero el camino que el Señor ya había trazado se llamaba: vas a ser pastor en una iglesia en Tláhuac. Pero yo decía: no, Señor, yo creo que no, mi llamado está en Polanco, mi llamado está en Santa Fe, no es por ahí. Y el Señor decía: no, no es lo que tú quieres, es lo que yo ya tracé para ti. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque no sé cuánto tiempo te va a llevar descubrir tu propósito y no sé cuánto tiempo te va a llevar descubrir tu llamado. Pero lo importante es que lo descubras. Porque ¿sabes qué es lo triste de la vida? Que hay gente que se va a la tumba sin cumplir su propósito y sin cumplir su llamado. Y no, Dios nos ha traído aquí, como leíamos en el versículo anterior, para cumplir su obra santa, y como estamos leyendo aquí, para caminar el camino que Él ya nos ha trazado, para que vivan y ¿qué más? Y prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a ¿qué? A poseer. ¿Han conocido gente amargada? ¿Sabes por qué se amarga la gente? Porque no vive en su propósito. Hay gente que vive vidas miserables. De verdad. Yo digo, ahorita me dedico a la iglesia de tiempo completo y gran parte del tiempo lo paso al lado de mi esposa, aunque salimos a hacer visitas y salimos a ver a distintas personas y estamos a lo mejor en nuestro negocio, mucho del tiempo lo paso con ella. Yo cuando trabajaba en lo secular solamente conocía gente que se desesperaba de que terminara el día laboral. Era así como: oh, ya terminó el día laboral, tengo que ir a mi casa y ver a esa ingrata. ¿Cómo hay gente que puede vivir la vida así? ¿Cómo hay gente que puede vivir la vida de esa manera? Lo que verdaderamente importa es que tú seas próspero en todo lo que haces, pero solamente vas a gozar de prosperidad y vas a gozar de larga vida, de plenitud cuando estés viviendo en tu llamado. Venimos a la iglesia y cantamos cantos como soy feliz en Cristo, ¿no? Pero sales de
la iglesia y tu felicidad, ¿a dónde se va? Tu felicidad desaparece. La felicidad en Cristo no es algo que dura solamente mientras está la reunión. La felicidad en Cristo te persigue a donde quiera que vayas. Porque estás caminando el camino que Él ya preparó para tu vida. Porque estás caminando lo que Él ya trazó para ti. ¿Cómo descubro entonces cuál es mi llamado? Porque de eso se trata el día de hoy, que tú puedas venir y decir, sí, yo sé que Dios tiene un propósito, yo sé que Dios tiene un llamado para mi vida, pero ¿cuál es, pastor? Esa es la pregunta del millón. Algunos de ustedes incluso me han escrito para preguntarme, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? Te tengo noticias. Yo no lo sé. Sí, de una vez te lo digo así, Lion, qué chido, hablaste de llamado. ¿Cuál es mi llamado? No lo sé. No soy profeta, pero como pastor estoy aquí para guiarte a descubrirlo. Tu propósito no es tener 20 novios antes del matrimonio. No, ese no es tu propósito. Sí, lo escuchaste bien. Tu propósito no es amargarle la vida a tus familiares. Tu propósito no es hacerle la vida difícil al que te cae mal. No, ese no es tu propósito. Ese no es tu llamado. Pero te voy a dar un tip para que lo puedas descubrir. La primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 10, dice esto: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna ¿qué? Ni Pedro sabía cuál era. O sea, simplemente decía, cada uno de ustedes ha recibido de parte de Dios alguna capacidad especial. ¿Cuál es? Yo no la sé, pero ha recibido una capacidad de parte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo descubro cuáles son esas capacidades? Entiende esto, intentando cosas. ¿Cómo vas a descubrir que eres un buen cocinero si nunca cocinas? Y a lo mejor tu primer comida es hacer huevos revueltos y te salen quemados. Y entonces dices, no, mi talento no es ser chef. Mi vocación no está en la cocina. Y renuncias a eso porque te equivocaste la primera vez. No, el punto es ese. Entrega tus capacidades, entrega tus talentos. Una vez más, entrega tus capacidades y entrega tus talentos. Tal vez la primera vez que hagas las cosas no te van a salir como tú lo deseas, pero mientras más lo intentes vas a ir mejorando. Hay gente que, fíjate, tengo viviendo en Tláhuac 5 años. Ya voy para 6 en febrero. 5 años que estoy aquí en Tláhuac. Y hace 5 años conocí gente que decía, quiero aprender a tocar la guitarra. Hoy, 5 años después, siguen diciendo lo mismo. Quiero aprender a tocar la guitarra. ¿Cómo vas a descubrir que no es una capacidad que Dios te dio si no estás dispuesto a iniciar? Entrega tus capacidades, entrega tus talentos. Tiene que ver con comenzar a hacer algo. Escucha esto, Dios no puede bendecir lo que no se hace. Ay, Señor, bendíceme con la chica que me gusta. Que me diga que sí. Hay gente que así ora, pero nunca le llega. Dios no puede bendecir lo que no se hace. Señor, bendice el negocio que me vas a dar. Dios no puede bendecir tu negocio si no emprendes. Por eso es importante que comprendamos que el día de hoy tenemos que entregar nuestras diferentes capacidades y entregar nuestros distintos talentos. ¿Para qué? Úsenla bien en el servicio de qué? A los demás.
Úsala bien en el servicio a los demás. Y aquí hay algo que tenemos que aprender. Vocación no es lo mismo que propósito. Hay gente que dice, yo tengo la vocación de ser médico, de ser enfermero. Se necesita vocación. Yo no puedo hacer eso. Yo veo sangre y se me van las fuerzas. De verdad. Estuve en los partos de mis 2 hijos. En el segundo como que ya sabía que había entrado, ¿no? En el parto de Seo como que sabía que iba. Pero en el primer parto, Dios del cielo, qué cosa más grotesca. Sí, es hermoso ver nacer a tu bebé, pero nunca había visto tanta sangre en mi vida. Dije, eso es una masacre. Y entonces, te voy a narrar la experiencia nada más para que sepas un poco si nunca has estado en un parto. No es tanta sangre como te lo estoy narrando en realidad. Hay sangre, pero también hay agua. Y yo recuerdo cuando mi esposa se rompió la fuente y el agua se mezcló con la sangre. Dios del cielo, no sabía que un prieto se podía poner de color verde. De hecho, el doctor me dijo, ¿estás bien? Y yo así como de, Dios mío, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están haciendo eso? Es algo tremendo, se necesita vocación para dedicarte a eso. Pero tu vocación no es tu propósito. Dicho de otra manera, tu propósito no es que seas médico. Tu propósito no es que seas enfermera. Tu propósito no es que seas músico. Tu propósito no es que seas ingeniero de audio. Tu propósito no es que estudies una licenciatura. Eso es tu vocación. ¿Sí se entiende? La definición de vocación, según el diccionario, es el interés que tiene una persona por un trabajo específico o por una profesión. Eso es vocación. Pero pocas personas logran descubrir cuál es su propósito. Creen que la vocación es el propósito y no es así. Tu vocación es una cosa y tu propósito es otra. ¿Están ligados? Sí están ligados. Porque a lo mejor Dios te está permitiendo que estudies la carrera que tienes. A lo mejor Dios te está permitiendo tener la vocación que tienes, la profesión que tienes, con un propósito. Pero la vocación no es tu propósito. No, pues es que mi vocación es que yo quiero ser fotógrafo y diseñador gráfico. No, esa es tu vocación, pero no es tu propósito. No, es que yo voy a poner la empresa más grande de Tláhuac. Esa es tu vocación, no es tu propósito. Mi negocio de comida va a ser el negocio más importante en toda la Ciudad de México. Eso es vocación. Y ahí está el problema. La mayoría de la gente solamente se queda con la vocación. Y te decía, nos vamos a la tumba sin haber cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero no vas a poder descubrir tu propósito si no empiezas a entregar tus capacidades y a entregar tus talentos. Y aquí viene algo bien tremendo. De nada te sirve tener talento o tener grandes capacidades si no tienes amor y no tienes carácter. ¿Sabes? Conozco buenos músicos, de verdad, pero solamente queda en eso, en buenos músicos. Trascienden a lo mejor por la forma en la que tocan, pero nunca logran nada porque no ayudan a nadie. Una vez más, usen esa capacidad especial para el servicio de ¿qué? De los demás. Tu propósito es eso, que a lo mejor las capacidades especiales que tienes, que la vocación que tienes sea de bendición a los demás. Porque Dios te ha traído a este lugar y te ha escogido para su obra santa. ¿Pero para qué? Para que la capacidad especial que tú tienes la pongas al servicio de los demás. Y tal vez puedas pensar, bueno, yo soy
no sé, licenciado en Derecho. ¿Eso cómo puede ayudar a Dios? No, no va a ayudar a Dios, va a ayudar a otros. Y ahí está tu propósito. Ahí está tu propósito. Yo te pregunto el día de hoy, iglesia, ¿cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuál es el llamado? ¿A qué me llamó Dios? Descubre tu llamado. Y una vez que lo descubras, apasionate tanto por lo que Dios te ha mandado a hacer y no pares hasta haber cumplido eso. Juan 15:16 dice lo siguiente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Un fruto qué? Ahí está la clave. La clave está en que nuestro fruto debe perdurar. Dicho de otra manera, y este es el punto, no claudiquemos en lo que estamos haciendo. No claudiquemos en lo que Dios nos mandó a hacer. Sirvamos. Y yo estaba orando el otro día y le decía: Señor, no sé muchas cosas. Tal vez sea el pastor más ignorante del mundo, pero muéstrame por qué está sucediendo todo lo que está pasando a nivel mundial. Veo algunos videos en YouTube y unos pastores dicen que todo esto es juicio de parte de Dios. Y yo oraba: Señor, esto es juicio. Y la respuesta de Dios: no, no es juicio. Señor, ¿por qué algunos se ponen tan mal con la enfermedad y otros son asintomáticos y no les pasa nada? ¿Es porque a los que les va mal no los amas? No, y Dios me dijo: yo los amo. Estoy permitiendo eso para atraerlos a mí. Y ahora, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque Dios está permitiendo todas estas situaciones para que la iglesia despierte, para que la iglesia se avive, para que la iglesia se levante, para que la iglesia sirva al que está necesitado, para que la iglesia se levante y cumpla el propósito de por qué Dios la sembró en este lugar. Eso es lo que verdaderamente está aconteciendo en este tiempo. Una iglesia que se levanta y resplandece, no una iglesia que se esconde. Es momento de brillar y es momento de resplandecer. Es momento de ser luz a donde quiera que vayamos. Y no es que seamos inconscientes, no es que seamos imprudentes, no es que no nos interese lo que está pasando en el mundo, porque algunos dicen: no, es que no te importa lo que está pasando. No, sí nos importa, y porque nos importa es momento de brillar, y porque nos importa es momento de levantarnos, y porque nos importa es momento de ser luz. No claudiques, sirve. No claudiques hasta que lo hayas logrado. No te detengas hasta que lo hayas alcanzado. No sabes el impacto que tus decisiones hoy van a tener en un futuro. No sabes el impacto que tus decisiones el día de hoy van a tener el día de mañana. Pero estoy convencido de esto. Lo que tú decidas el día de hoy va a trascender enormemente el día de mañana. ¿Sabes? Yo sueño en ver a mi hijo predicar aquí. Y de hecho apenas hablaba con él hace, no sé, mes y medio. Estábamos en plena pandemia. Y yo le dije: hijo, necesito que te prepares un mensaje de 5 minutos porque quiero que hables a la iglesia. 5 minutos. Y me sorprendió su respuesta. Él me dijo: ¿solo 5 minutos? Así como: tú dime, pa, 2 horas si quieres. Y yo puedo ver a mi hijo predicando y puedo ver a mi hijo sembrándose en la presencia de Dios. Puedo ver a mi hijo haciendo cosas increíbles para la presencia de Dios, para su reino.
Pero apenas pensaba, bueno, ¿y qué va a pasar con mis nietos y mis bisnietos? Estoy convencido de que Dios va a hacer algo tan grande con ellos que mi mente ni siquiera lo alcanza a imaginar. Pero es momento de empezar a avanzar. Yo sé que Dios tiene un futuro lleno de esperanza para tu vida. Yo sé que Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Pero es momento de empezar a vivir la vida que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Es momento de tomar nuestro lugar y saber que cada uno de los que estamos aquí somos diferentes. Yo no quiero que todos seamos iguales. Es más, me ha tocado visitar iglesias en donde todo mundo viste igual y habla igual. ¿Te ha tocado ver gente así? Llegas a esas iglesias y en la puerta, varón de Dios. Y todos son varón, ¿no? Platicaba con unos amigos hace algún tiempo y me decían, ¿sabes qué es lo chido de la iglesia? Que no te tienes que aprender los nombres de las personas. Con que les digas, hermano, ya la libraste. ¿Cómo podemos ser así? ¿Sabes de qué habla eso? Eso nos habla de indiferencia. Eso me habla de que no te interesa la gente que está llegando a la iglesia. Para mí es importante conocerte. Digo, y ahorita a lo mejor hemos parado muchas de las actividades. Yo les había dicho, vamos a hacer un pachangón. Yo lo dije y no se me ha olvidado. Dije carne asada, pastel, coca bien fría con hielo. A los que no les gusta la coca les compramos juguito, ¿no? Una mega fiesta, una mega party. ¿Por qué? Porque yo quiero conocerte. Yo no quiero ser un pastor en el que solamente, hermano, Dios te bendiga. No, yo quiero ser un pastor que convive y que conoce a la gente. Pero así como yo quiero eso, también quiero que tú seas así. ¿Sí se entiende? Servir a la gente, servir a los demás. Que aprendamos a amar a las personas. ¿Sabes? Soy una persona vulnerable. Algunos pastores me han dicho que el que yo sea vulnerable es malo. Que porque un pastor siempre debe de tener la finta de que es así como que casi vuela, ¿no? Como que camina sobre las nubes y se alimenta del rocío de la lluvia mañana. Temprano yo te buscaré. No, yo soy vulnerable. Yo he decidido ser vulnerable. ¿Por qué? Porque quiero ser transparente contigo. Esa es una. Y la segunda es esta. Muchas de las veces que yo he estado triste, muchas de las veces que yo he estado pasando por momentos complicados en los que estoy luchando en mi interior, las personas que me han levantado son ustedes. Gracias, iglesia, por servir. Pero no solamente servir aquí adentro, sino también servir allá afuera. Gracias por ser como eres. Es momento de brillar y es momento de resplandecer. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: Dios está construyendo una casa. Él nos está utilizando ¿a quiénes? A ver, léanle, ¿qué dice? Él nos está usando ¿a quiénes? A todos en lo que Él está construyendo, independientemente de cómo llegamos aquí. Él usó a los apóstoles y a profetas para el fundamento y ahora Él está usándote a ti, poniendo ladrillo por ladrillo, piedra por piedra con Jesucristo como la piedra angular que sostiene todas las partes juntas. Dios está utilizando a quien iban a aplaudirle, vamos, apláudele fuerte a Dios. Ya, no te quedes así. ¿A quién está utilizando Dios? A todos. ¿Sabes? Tú no eres igual a mí. Y eso está chido porque yo te necesito a ti porque no somos iguales. Es que soy muy serio. Yo necesito algo de seriedad en mi vida. No, que yo soy un relajo, ¿no? Todo me lo paso en par y fiesta. Yo no soy así. Pero también te necesito a ti, que eres alegre,
que yo soy muy callado y reservado, pero me gusta observar todo. Yo necesito gente que observe, porque todos construimos en el lugar que Dios nos trajo. Pero eso es lo importante, y por eso te estaba hablando de cuál es nuestro llamado. Lo interesante es qué papel juegas tú en el lugar que Dios te puso, porque tú juegas un papel muy importante. Y te decía, yo no te voy a decir cuál es, tú lo tienes que descubrir. Alguien me decía apenas, yo me lo invento, o sea, yo lo invento. No, eso Dios ya lo trazó, solamente tienes que descubrirlo. Y entonces, una vez que lo descubras, el Señor va a empezar a darte el ánimo y la fortaleza para poder construir todos juntos. Porque eso es lo interesante, no construyes tú solo, construimos ¿cómo? Todos juntos. Una vez construimos ¿cómo? Construimos todos juntos. Yo lo necesito a Él. Sí, está chico y le llevo como muchos años, pero yo lo necesito a Él. Lo necesito en mi vida. Yo te necesito a ti. Pero así como yo te necesito, tu familia te necesita, tu trabajo te necesita, tu escuela te necesita. ¿Para qué? Para construir todos juntos. Y Apocalipsis 22:12 es una promesa si tú permaneces en tu llamado y en tu propósito. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las obras que estás haciendo el día de hoy? ¿Sabes? Iglesias hay muchas. Y me da gusto saber que Dios ha edificado y levantado a lo mejor cada una de ellas. Pero es momento de que como iglesia tomemos el lugar que Dios nos ha dado y empezar a hacer luz en la ciudad. Y así como te estoy hablando de la iglesia, te hablo de tu familia, te hablo de tu trabajo, te hablo de tus amistades. Es momento de que tomes tu lugar y construyas en donde Dios te puso. Que se muestre todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Que se muestre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que se muestre lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Y no que entre el temor a nosotros como lo hablábamos la semana pasada, sino que el perfecto amor de Dios eche fuera todo temor y podamos ser instrumentos de bendición a donde quiera que vayamos. Que podamos ser instrumentos de bendición al lugar en donde nos paremos. De eso se trata, de ser luz y ser bendición a otros. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te pido que abras nuestra vista espiritual, que abras nuestros ojos espirituales y que abras nuestra mente para poder ver lo que tú ya has preparado y planeado para cada uno de nosotros. Señor, queremos ser más como tú. Señor, queremos ser más como tú. Queremos mostrar tu presencia.